Eso. Hoy día celebramos la resurrección del Señor, ¿no es cierto? Y la resurrección del Señor es lo que en realidad conforma a la iglesia. Creemos en un Cristo vivo. No creemos que el Señor quedó en una cruz ni quedó en una tumba, sino que Él está vivo hoy. Y eso es lo que da contenido a nuestra fe, y eso es lo que hace que nuestra fe sea una fe viva, no sea una religión más. Pero hoy día, además, hay otra fiesta que se celebra y que comúnmente celebran los judíos, y que es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una ordenanza que el Señor dio al pueblo judío cuando ellos iban a salir de Egipto. Y era justo en estas fechas, más o menos alrededor de estas fechas. La fiesta de la Pascua era muy significativa para los judíos, y les quiero explicar por qué. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque Jesús, cuando cenó con sus discípulos antes de ser crucificado, la noche antes de ser crucificado, Él lo que hizo fue celebrar la Pascua junto a ellos. Y la celebración de la Pascua para los judíos, que era la conmemoración de la salida de Israel de Egipto, no era simplemente un recordatorio, sino que era toda una cena y una comida especial que tenía cierto significado. Y en ese contexto de esa comida y de esos significados es que el Señor tomó el pan y el vino. Y por eso hoy día va a ser un poco distinta esta mañana, porque vamos a hablar un poco del contenido de la Pascua judía y cómo la cena del Señor se inserta aquí, porque nos va a dar un sentido de qué es lo que es realmente la cena del Señor cuando nosotros la estamos tomando. ¿Amén? Es un viaje muy lindo, y quiero que de alguna manera no solamente vean, uy, qué linda la ceremonia, sino cómo esto aplica a nuestras vidas, cómo esto impacta a nuestras vidas. ¿Estamos listos? ¿Sí? Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, gracias te doy por este tiempo, por el privilegio que tengo de compartir tu palabra frente a mis hermanos. Y te pido, Espíritu de Dios, por todos aquellos que se sienten lejos de ti y que de alguna manera se sienten desconectados de ti, mientras nosotros hacemos esto y hablamos estas palabras, que tú les acerques más a ti. Te pido también que tu palabra sea algo que impacte nuestras vidas hoy, para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, dicen que vamos a subir la mesa porque no se ve de atrás. ¿Ven de atrás? Vénganse para adelante entonces. Vénganse para adelante, aquí hay asientos. Los que están atrás, a ver, levanten la mano los que están en la última fila. Eso, vénganse para adelante. Si quieren verme, vamos a subir la mesa, pero vengan adelante, aquí hay asientos vacíos. Eso. Ok, mientras ellos instalan... Gracias por el invitado que nos ayuda. Estamos en la viña, bienvenido. Ok. Quiero decirles algo primero, que la fiesta de la Pascua para los judíos es la fiesta más importante. En Israel, la fiesta de la Pascua no solamente es la fiesta que conmemora la salida de Egipto, sino que también ellos lo celebran como su día de la independencia. Es el día de la independencia de Israel. Y también es el año nuevo de los judíos. O sea, es una fiesta muy importante. Y para nosotros, por eso mismo también la resurrección, el recordar la resurrección debería ser tan importante como celebrar el año nuevo, porque es el acontecimiento más importante de nuestra fe. Es lo más importante.
Entonces, yo sé que hay mucha tradición entre medio, que el conejito, que los huevitos que decía mi esposa, pero quiero que de alguna manera rescatemos esto, porque es lo más importante de la fe. Si Jesús no resucitó, es vana la fe nuestra. Pero Jesús resucitó y está vivo. Y ese es el acontecimiento más importante de la historia del cristianismo. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua es un tiempo para celebrar. La Pascua no es solo un tiempo para recordar el paso de Israel por Egipto o la resurrección del Señor. Es un tiempo en el cual nosotros apreciamos quiénes somos en Cristo Jesús. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvados por Él. Eso es la esencia del contenido. Y lo otro que nos recuerda a la Pascua, que les recuerda la Pascua a los judíos y que también nos recuerda a nosotros, es la responsabilidad de nosotros como padres, de hablarles a los hijos y de instruirlos en quién es el Señor y ayudarles a caminar con el Señor. Estas dos cosas son esenciales, porque nos hablan de una identidad y nos hablan de transmitir esa identidad a nuestros hijos, el compartir esto a la próxima generación. Porque muchas veces nosotros como padres dejamos nuestra fe para nosotros y pensamos que nuestros hijos, bueno, en algún momento agarrarán algo de la fe de nuestros hijos, pero no es así. Hoy día, mientras presentábamos a Dani, yo les decía esto: nuestros hijos van a hacer lo que vean en nosotros como padres. Ellos van a replicar eso. Por eso es nuestra responsabilidad el compartir nuestra fe con nuestros hijos, hacerlos partícipes de ella, que ellos vengan a la iglesia, que se involucren en su iglesia. Si tú lo haces, ellos lo van a hacer. Yo quiero animarlos con esto porque la Pascua es un tiempo de retomar también estos compromisos. La Pascua es un tiempo de recordar lo que hizo el Señor por el pueblo de Israel, lo que hizo el Señor por nosotros en la cruz, y eso nos lleva a la adoración. Recordar es adorar también. Cuando nosotros recordamos estas cosas, estamos adorando. El pacto del Señor con nosotros, cuando nosotros recordamos el pacto del Señor con nosotros, el pacto del Señor consiste en esto. El Señor dice: yo te tengo en la palma de mi mano. Eso es lo que el Señor tiene como pacto para nosotros. Yo te tengo en la palma de mi mano, no te dejaré. Yo recuerdo mi pacto contigo. Eso es lo que el Señor tiene como su parte del pacto con nosotros. Nuestra seguridad es que hoy Dios está con nosotros. Esa es nuestra seguridad. No que nosotros nos portemos bien, sino que Él está con nosotros. Amén. La Pascua es un tiempo de recordar. La Pascua también es un tiempo de renovar nuestro compromiso, no solo con Dios, sino con el pueblo de Dios. Porque el tiempo de la Pascua no solamente significa ser libres de la esclavitud del pecado, sino venir a ser parte del pueblo de Dios. La cena de la Pascua contenía, y aquí voy a mostrar algunas cosas nomás, contenía hierbas amargas. No tenemos una ensalada de hierbas amargas aquí, pero había una ensalada de hierbas amargas. Contenía el pan, que era este tipo de pan sin levadura, y también contenía vino, que aquí está. Era una cena ceremonial, pero a la vez era una celebración por lo que el Señor había hecho. Y además de todo esto estaba el Cordero. Se recordaba el compromiso hecho por Dios en el monte Sinaí, cuando dio los 10 mandamientos.
Y la sangre del Cordero era lo que sellaba el pacto del Señor con su pueblo. El compromiso de Dios fue: no te dejaré. Y el compromiso del pueblo en el monte Sinaí fue: todo lo que dice Dios, nosotros lo haremos y obedeceremos. Ese era el pacto. Ese era el pacto. Dios dice: yo no te dejaré. Y el pueblo dice: todo lo que tú dices, Señor, nosotros lo vamos a hacer y vamos a obedecer. Por eso también es un tiempo de renovar nuestro pacto con Él. Ahora, hay dos momentos muy especiales que quisiera destacar de esta Pascua. La Pascua, un momento especial es que Moisés mismo en Deuteronomio dice que en el futuro va a llegar un nuevo Moisés, que va a traer liberación real a su pueblo. Y ese nuevo Moisés, ¿quién es? Jesús. Moisés estaba profetizando la venida de Jesús. También hay otro aspecto importante. Aparte de este nuevo Moisés que venía, Jeremías dice que ya no va a venir un tiempo en que ya la ley no va a estar escrita en tablas de piedra, sino que va a estar escrita en la mente y en el corazón del pueblo. Y eso habla del Espíritu Santo, de que nosotros tenemos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros somos depositarios de su presencia. Y su presencia trae la ley de Dios a nuestros corazones. Yo no sé si se han dado cuenta, pero una vez que uno se convierte, de repente hay cosas que hacía normalmente y que de repente las hace y le parecen mal. Así como, esto parece que yo no lo debo hacer. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Esa es la ley que el Señor pone en tu corazón. Y quizás nadie te dijo, pero es como algo en tu espíritu que choca. Esa es la ley escrita en el corazón tuyo y en el corazón mío. La ley no solamente en un libro, no solamente en una tabla de piedra, sino en el corazón. Ahora, ¿cómo era esta cena de la Pascua? La cena de la Pascua ocurría que estaba marcada por 4 momentos, simbolizados aquí por 4 copas. Por 4 copas. Y consistía en esto: a cada integrante de la familia se le pasaba una copa. Y cada persona bebía 4 veces de esa copa. Bebía 4 veces. Yo creo que terminaba medio, no sé. Eso no lo dice la Biblia, pero no sé si usted aguanta más de 2. Yo soy maicena de cocimiento rápido y no aguanto más de 2. Pero eran 4 veces las que se bebía en la cena pascual. Ahora, en los evangelios no se menciona mucho, cuando se habla de la cena del Señor, no se menciona mucho de esto de las 4 copas. En general, Mateo habla acerca del pan y el vino. Marcos habla acerca del pan nada más. Juan no menciona la cena, pero Lucas habla acerca de esta cena. Habla de la copa al principio y la copa al final. ¿Por qué? Porque seguramente el evangelio de Lucas era un evangelio para los gentiles, y los gentiles necesitaban valorar esta ceremonia de la Pascua, pero no la entendían. Entonces había que explicarla. La Pascua era un tiempo para recordar también las promesas de Dios. Cada una de estas copas significaba 4 promesas, que son las promesas contenidas en Éxodo 6, del 6 al 7. Y esas promesas eran así. Quisiera que leyéramos juntos esto, en voz alta. 1, 2, 3. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios,
que os sacó de Egipto, debajo de las tareas pesadas de Egipto. Estas eran las promesas contenidas, eran 4 promesas. La primera es esta: yo soy Jehová, yo soy Jehová. Las promesas eran: yo los libraré, yo soy Jehová, yo los libraré, yo los redimiré y yo los haré mi pueblo. Y la Pascua recordaba la renovación cada año de estas promesas. A menudo los protestantes nos referimos a la cena del Señor o a la comunión como la Santa Cena o la Cena del Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de la comunión o de la Santa Cena, la primera imagen que se nos viene, por lo general, de la cena, cómo estarían los discípulos cenando con Jesús, es esta, ¿no es cierto? La cena de Leonardo da Vinci, todos sentaditos, mantelitos y todos comiendo ahí. Sin embargo, yo le voy a pedir que, si esa es la imagen que usted tiene de la Santa Cena, presione borrar en su cerebro, porque en realidad así no eran como los judíos celebraban la Pascua. Era más así. Eran más así. Ponían especialmente una mesa baja y la gente estaba más bien recostada en el lugar. No estaban sentados en una silla, sino que estaban más bien recostados. ¿Por qué? No, era algo especial en realidad. ¿Por qué ellos estaban más bien recostados? Era un recordatorio de que ya no eran más esclavos, sino que eran libres. Amén. Y podían descansar. Por eso se recostaban. Por eso estaban recostados. Y por eso también, cuando Juan estaba al lado del Señor, se recostaba en el pecho del Señor, porque cuando tú estás al lado de otra persona, lo más probable recostado es que te vas a cargar sobre él o sobre ella. Si no, pregúntele a la señora cuando el marido se da vuelta y se recuesta. Pero yo quiero decir esto: algunos actualmente han dicho que como Juan estaba recostado en el pecho del Señor, había cierta relación medio extraña ahí. Pero no es así, es simplemente por el hecho de estar acostado. De repente te pones al lado del otro y simplemente te recuestas. No era un símbolo de una relación extraña. ¿Amén? ¿Saben lo que quiero decir? Ya, gracias. La cena de la Pascua era así. Ellos estaban recostados para recordar que eran hombres libres. Y quiero dejar en claro algo. Uno de los invitados también fue Judas. Judas estaba ahí. A pesar de lo que había en su corazón, Judas estaba ahí. Y una de las cosas que a mí realmente me impactan del Señor como líder es que en realidad nadie sabía lo que estaba pasando con Judas. Ninguno de sus discípulos, ni los más cercanos, sabían. Porque cuando en la cena el Señor dijo: uno de ustedes me va a entregar, Pedro le preguntó a Juan: oye, pregúntale quién es. Pedro y Juan eran los más cercanos. Y Juan le preguntó a Jesús: ¿quién va a ser? ¿Se dan cuenta? Eran los más cercanos y ellos no sabían lo que estaba pasando. Me impacta la actitud del Señor como líder. Él hasta el final honró a Judas. Lo honró. A pesar de que él lo iba a entregar. Él lo honró poniéndolo aquí en la cena. Lo honró siendo el tesorero. Porque para ser tesorero tiene que ser alguien de confianza. Y además, él nunca abrió su boca en relación a los conflictos que tenía con él. Tanto es así que los más cercanos no tenían idea de lo que estaba pasando. Cuando nosotros tenemos conflictos con alguien, nosotros lo primero es buscar un alma gemela que nos escuche, que nos diga: mire, qué terrible lo que me hizo él, lo que me hizo ella. Y buscamos aliados, ¿cierto? Yo también los quiero. Sí. Muchas veces nuestra tendencia es a buscar aliados. Mira lo que me hizo. No significa no buscar consejo. Me refiero a esto de inmediatamente buscar así quién está a favor mío y quién está en contra. Eso me pasa muchas veces cuando aconsejo matrimonio, que es
como me miran así como a favor de quién o a favor de quién. ¿Quién va a estar usted a favor o a quién va a estar, de quién va a estar en contra? ¿De mí o de mi marido? ¿De mí o de mi mujer? Y no es así. Nosotros no necesitamos buscar aliados. El Señor nos defiende. Amén. Amén. Judas estuvo hasta más o menos la mitad de la cena. El mensaje aquí es este. Jesús amó tanto a Judas hasta el final, que hasta el final le dio la oportunidad de arrepentirse. Hasta el final lo honró. Hasta el final lo respetó. Sin embargo, el mensaje es: yo te amo, yo te respeto, pero nunca voy a pasar por sobre tu voluntad. Tú decides. ¿Se da cuenta? Y Él hace eso mismo con nosotros. Él te ama tanto y me ama tanto, que incluso nos da la libertad de que no lo amemos, de que le demos la espalda. Y mientras estaba preparando esto, vino esta palabra a mi mente. Jesús, uno de los nombres del Señor, es conocido como el León de Judá. Y nosotros siempre decimos: el león de Judá es el que ruge, el que nos defiende. Pero ¿sabes qué? Un león también come. Y Él se quiere comer lo que en nosotros nos aleja de Dios. Él se quiere comer nuestro egoísmo. Él se quiere comer nuestro materialismo. Él se quiere comer nuestras ansias de poder. Él se quiere comer eso por amor a nosotros. Él es el león de Judá. Pero nosotros tenemos que dejarlo que Él lo haga. Amén. Amén. Quiero que en este momento tomemos un momento para agradecer a Jesús y le demos gracias porque tenemos la libertad de poder amarlo. Ahora ahí donde está. Vamos a hacer varias cosas de estas. Incluso vamos a adorar también hoy día. Va a ser un poco distinto. Simplemente dale gracias al Señor hoy día. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de amarte libremente. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos amarte libremente, bendecirte libremente. Y dile al Señor: yo te pido, Señor, de que tú completes tu obra en mí. Dile eso, Señor: completa tu obra en mí. Yo quiero entregarte mis temores, mis mañas, Señor. Aquellas cosas que me sacan de ti, yo quiero entregarlas, porque yo quiero caminar contigo. No solamente ser salvo, sino caminar contigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La cena empezaba con el saludo de la paz. Y los judíos, cuando se saludaban, no se decían buenas noches, buenas tardes o que Dios te bendiga. El saludo de ellos es shalom. Shalom significa paz para ti. Y quisiera que saludes al de al lado, como que estamos iniciando esa cena, y dile: shalom. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Que la paz sea contigo. Eso. Y comenzaba la cena con la primera copa. Me di cuenta que tenía 8. Aleluya. No hemos tomado nada, ya está. La cena comenzaba con la primera copa. La primera copa decía relación con esta parte de la promesa: yo soy Jehová, yo soy el Señor. Era un tiempo de celebración. Esto era una fiesta. No era solo una ceremonia, era una celebración, era una fiesta. Y era como agarrar la copa y decir: salud por este tiempo juntos, brindemos. Era eso. Y era un tiempo de alegrarse.
de alegrarse. Se recitaba este salmo, el Salmo 102, decía: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este era un salmo favorito que se cantaba o se recitaba en las cenas de la Pascua. ¿Y qué quería decir esto? Que le dábamos gracias al Señor porque todo lo que teníamos proviene de Él. Todo lo que tú y yo tenemos proviene de Él. Que nosotros somos administradores de lo que Él nos ha dado, que nosotros no somos dueños de nada, que Él es el dueño. Amén. Reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y hoy día quiero que agradezcamos por esto. Quiero que agradezcamos. Agradécele al Señor por tu negocio. Agradécele al Señor por tu familia. Agradécele al Señor por tu trabajo. Agradécele al Señor por tus hijos, por tu mamá, por tu papá. Agradécele al Señor. Toma un tiempo ahora para agradecer, para ser agradecido por esto. Dile: Señor, gracias. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos. Gracias por mi papá, por mi mamá. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú nos has dado tanto. Partiendo por el don de la vida, Señor. Gracias. Gracias. Pueblo tuyo somos, Señor. Somos ovejas de tu prado. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Esta primera copa nos recuerda esto. Nada nos pertenece. Todo es de Él. Amén. Tu negocio es de Dios. Tu relación de pareja es de Dios. Tu esposa, tu esposo son de Dios. Tu novia, tu novio son de Dios. No son tuyos. Tus hijos no son tuyos. Aunque nosotros decimos que es mi hijo, no es tu hijo. Primero que nada es de Él. En esta parte, normalmente el padre de familia se lava las manos como un símbolo de que toda impureza que haya en su vida sea quitada, porque la cena está empezando. Y Jesús, en el tiempo de la Santa Cena, fue más allá. Lo que Él hizo no solo fue lavarse las manos, sino lavar los pies de sus discípulos, de sus 12 discípulos. Él lavó sus pies como un recordatorio, no solamente de que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos, y que nosotros hagamos lo mismo con los demás. Ese era el recordatorio. Y Él lavó los pies de sus discípulos. Era una forma también de mostrar su amor y compromiso con ellos. Una vez terminado esto, ellos servían la segunda copa, pero no la bebían todavía. Solo la servían. Y en ese momento, cuando ellos servían la segunda copa, los padres de familia contaban historias a los niños acerca de lo que Dios había hecho por ellos. Si en la primera Pascua, o en la segunda Pascua, cuando ellos celebraron la Pascua al año siguiente, que fueron sacados de Egipto, los padres de familia probablemente les contaban lo que había sido la esclavitud en Egipto a sus hijos, y cómo el Señor los había librado. Y para los judíos siempre ha sido esta segunda copa un motivo de contar las bendiciones del Señor a sus hijos, de cómo el Señor los ha bendecido al sanar sus enfermedades, al darles recursos, al tener una familia, las cosas sobrenaturales que ellos han vivido con Dios. Eso se lo cuentan a sus hijos. ¿Por qué? Porque por el relato, ese relato se transmite de generación en generación. Y cuando nosotros transmitimos ese relato de generación en generación, son impactadas las generaciones que vienen.
Y ellos especialmente le contaban a sus niños. Yo quiero animarte a esto. Toma un tiempo y cuéntale a tus niños lo que Dios hizo por ti. Dile al Señor que no, dile a tus hijos que no siempre fuiste cristiano. Dile que fuiste esclavo. Y cuéntale un poco lo que eso significa. Y den juntos gracias a Dios por a dónde el Señor te ha traído. Contaban los testimonios, contaban lo que Dios había hecho. Yo quiero contar un testimonio que ahora estoy recordando. Ayer estuvimos con Daisy. ¿Dónde está Daisy? Daisy. ¿Cuánto tiempo han estado orando por lo que voy a contar? Como 2 años han estado orando para que Dios cambie a su marido de trabajo, porque su trabajo le da mucho dolor de cabeza. Nunca estaba en la casa. ¿Y saben qué? Esta semana ocurrió. Amén. Dios lo sacó de ese trabajo, va a empezar en un nuevo trabajo con un horario mejor. Dios lo sacó y estuvieron, y yo quiero darle gloria a Dios porque esto es algo que el Señor hizo en su tiempo. Y estamos muy contentos por ustedes, Daisy. Démosle un aplauso al Señor por eso. Qué bueno. Qué bueno. Y yo sé que ustedes tienen testimonios, cada uno de ustedes. Me acordé de algo que me contó tu esposa, Valdi. Me dijo que un día diste tus diezmos con temor y temblor y que estabas preocupado. Y fue la semana pasada, ¿no? Estaba súper preocupado, pero él fue fiel y dio sus diezmos y dice que volvió a su negocio, porque él trabaja el domingo en la tarde, volvió a su negocio y empezó a vender. Había un funeral y empezó a llegar un montón de gente. Dice que estuvo vendiendo hasta las 3 de la mañana. Y Dios le dio más allá de lo que él aún estaba pensando. Así que nosotros damos gloria a Dios por eso, porque es victoria del Señor sobre ti. Amén. Démosle un aplauso al Señor por eso también. Ok. Antes de tomar la segunda copa, también tengo que señalar que ellos no solo tenían el vino, sino tenían el pan. Y tenían, en la mesa, tenían 3 pedazos de pan. Y agarraban uno de ellos y lo partían. Lo partían y después lo guardaban. Lo guardaban en un pañuelo así. Y después, ¿qué hacían? Lo escondían. Lo escondían. Ese pan que ellos partían y escondían, los judíos lo conocen como afikoman o afikomen. Y que el simbolismo que tiene ese pan es muy importante, porque habla acerca de que Dios mismo se iba a entregar por nosotros. Después lo que hacían con el segundo pan era que lo partían, pero no lo comían, sino que lo enterraban en una especie de mermelada de frutas que tenían. Y lo enterraban ahí. Y después el otro pan, lo que hacían era comerlo con la ensalada de verduras amargas. Todo esto era un recordatorio de que ellos habían sido esclavos en Egipto y de que habían sufrido la amargura de la esclavitud, y que mientras otros tenían el privilegio de gustar de lo dulce, ellos tenían que sufrir lo amargo. El recordatorio de que ellos eran esclavos en Egipto. Y esto podría ser un tiempo para nosotros de confesión personal. Tú y yo no siempre fuimos cristianos, e incluso todavía muchas veces traemos a Egipto en el corazón. Y yo quisiera que tomemos un momento ahí calladito nomás, tú solo,
delante de Dios. Y si tienes algo que tú sabes que estás haciendo y que está en contra de Dios, se lo entregues. Tú confiésale a Él en silencio, ahí donde estás. Dile, Señor, perdóname por esto. Sí, Señor. Y en nuestro corazón hoy día imaginamos, junto con los judíos, comiendo estas hierbas amargas. Señor, perdónanos, Dios. Hoy día compartimos esto, Señor, porque tú eres un Dios de gracia. Y te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor, por nuestros pecados, por las veces que nos alejamos de ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Quiero decir algo. Esta copa, esta segunda copa, el Señor escogió no tomarla, escogió no probarla. Y Él dijo en Lucas 22 que no volvería a beber vino hasta que lo beba en el reino de Dios. Después de esto, después de los testimonios, después del pan y después del vino, todos tomaron, menos el Señor. Venía el Cordero que era un Cordero sin mancha. Pero también comían del aficomed. El aficomed, el pan oculto, era partido y entregado a los demás miembros de familia. Y esto es importante porque el aficomed, como estaba escondido, una tradición que tienen los judíos es que a los niños durante la cena les piden que busquen el aficomed. Y andan buscando el aficomed por aquí y por allá. Y el que lo encontraba, los judíos les gusta la plata, entonces les pagaban $100, qué sé yo, o la plata que le prometían a los niños por encontrarlo. Ahora, ¿por qué este juego? Porque ¿saben qué? Sin el aficomed no tenía ningún sentido la cena de Pascua. Esto era el centro de la cena de Pascua. Y además era, como les decía, un cordero. Y era un cordero por familia. Pero tenía que tener un requisito. Tenía que ser un cordero sin mancha. Tenía que ser un cordero sin mancha. Y lo tenían que inspeccionar y cerciorarse de que era sin mancha. La Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios, ¿no es cierto? Y cuando Él iba a ser crucificado, un gentil lo inspeccionó. Su nombre era Poncio Pilato. Y Él miró a la multitud y dijo: este hombre es inocente. Quiero leer un texto que es 1 Pedro 1:18, que dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. El Señor fue castigado, no mereciendo serlo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Y después de la segunda copa, antes del cordero se repartía el pan, el aficomed, como un símbolo de que Él entregaba su cuerpo por nosotros. Yo voy a pedir que las personas encargadas repartan el pan para ustedes y que recordemos juntos de que el Señor dio su cuerpo por nosotros.
Lo van a repartir. Y recibámoslo con gratitud y con adoración. Escuchemos esta canción y adoremos si la conocemos. Gracias, Señor. No lo consuman todavía, por favor. La palabra de Dios dice en Juan 6:35, dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Esta es una muestra de la fidelidad del Señor. La palabra de Dios dice que el Señor, la noche que fue entregado, dice que Él tomó el pan en la cena, después de esta segunda copa, y dijo: este es mi cuerpo. En griego la palabra significa, es soma, y soma se traduce no solamente cuerpo, sino también se traduce vida. Y el Señor dijo esto: esta es mi vida que yo entrego por ustedes. Así que ahora coman el pan agradecido, porque Él fue fiel con nosotros y ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Coman, hermanos, felices y contentos, porque Él entregó su cuerpo, su vida por nosotros. Gracias.
la tercera copa. La tercera copa. Recuerden, el Señor ya no bebió más en ese momento. Principalmente por dos cosas, porque Él necesitaba estar consciente cuando llegara el momento de la cruz. Él tenía que sufrir conscientemente por los pecados tuyos y los nuestros y los míos. Venía la tercera copa, que esta copa tenía que ver con esta parte de la promesa. Dice: yo os redimiré con brazo extendido. Yo os redimiré con brazo extendido. ¿Se dan cuenta cómo Jesús fue el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento? Fuimos librados con el brazo extendido del Señor. Él extendió sus brazos por amor a nosotros. Y cuando Él tomó esta copa, dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este pacto fue el que Jeremías anunció, que dijo que ya no iba a estar el pacto escrito en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Este pacto, el nuevo pacto en su sangre. Con la copa, Jesús estaba diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y San Pablo repitió esto en 1 Corintios, cuando él dijo que el Señor esa noche, al final de la cena, después del cordero, después de los testimonios, después del pan, después del cordero, Él tomó esta copa, la alzó y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y para que entendamos esto de la sangre, porque a veces no entendemos mucho por qué la sangre. La sangre en el Antiguo Testamento era como la firma que sellaba un contrato. Era la firma que sellaba un pacto. La sangre se usaba para darle significado. Los hijos de Dios daban significado a su relación con Dios por medio de la sangre del cordero. Y la respuesta de Israel era derramar esta sangre de este cordero y decir: sí, yo voy a hacer, nosotros vamos a hacer y vamos a obedecer todo lo que está escrito en este pacto. Pero como sabemos, los israelitas no obedecieron el pacto, y nosotros tampoco. Por eso es que el Señor esa noche alzó su copa, esa tercera copa, y dijo: esta copa es el nuevo pacto. Ya no con sangre de un cordero animal, sino mi sangre, como un cordero puro.